Hola a todos y bienvenidos a esta segunda cápsula del ramo Análisis Riesgo País, donde estaremos analizando a profundidad el texto de Harpreet Kaur, Insights to Financial Contagion, para poder comprender el contagio financiero a través de diferentes perspectivas. Bueno, el análisis de este texto, tenemos que el contagio financiero es un peligro real producto de la globalización y los mercados modernos. Sin embargo, existen vacíos dentro de la información que hay al respecto sobre el concepto, ya que es un fenómeno relativamente nuevo. La creciente interconexión global de los mercados financieros ha generado un entorno altamente globalizado en la actualidad. Sin embargo, este fenómeno no está acompañado por una literatura e investigación adecuadas que identifiquen de manera exhaustiva los riesgos financieros a los que nos estamos enfrentando. La falta de análisis deja a estos mercados vulnerables a una transmisión rápida y descontrolada de las crisis financieras, donde los efectos pueden propagarse sin restricción alguna, destacando la urgente necesidad de una comprensión mucho más completa y detallada de los riesgos globales emergentes. Este problema es el que trae a colación el texto de Harpreet Kaur, el cual realiza un análisis en profundidad de la literatura académica existente sobre el concepto disponible durante un periodo bastante amplio, alrededor de 25 años, entre 1997 a 2021. Y este texto busca dar respuesta a tres preguntas claves, las cuales son: ¿cuáles serían las tendencias dentro del campo del contagio financiero? ¿Quiénes serían los autores, las instituciones, los diarios y países que más influyentes y principales contribuidores son en el tema? Y en tercer lugar, ¿cuáles han sido los aspectos significativos del contagio financiero en el área de las finanzas y la administración que han sido estudiados? Pero antes de eso, también tenemos que definir qué es el contagio financiero. Tenemos dos textos para poder analizar esto, y el primero sería The Economics of Currency, Crisis and Contagion, de los autores Pesenti y Thiele, que proponen la teoría tradicional sobre las crisis monetarias. Y estas apuntan a que las políticas económicas más frágiles o que se sostienen o son insostenibles durante un tiempo largo son las causantes de la volatilidad en las divisas de cambio. Pero esta teoría tradicional no ha sido capaz de poder como explicar por qué han sido tan severas las últimas crisis a las que nos hemos visto enfrentados mundialmente. Entonces, este texto ofrece como tres explicaciones de lo que sería el contagio financiero, y serían las políticas débiles, pero que es un factor necesario, pero no sería totalmente suficiente para poder dar la explicación. La fuerte influencia de la supervisión también inadecuada del sector financiero, entendiéndose esta como una consecuencia del liberalismo, al cual le faltan regulaciones y controles hacia las monedas y las políticas fiscales especializadas en la inversión extranjera. Y finalmente también tenemos cómo influyen los cambios repentinos en las percepciones internacionales o dentro del sistema internacional, ya que habría una falta de confianza dentro de estos sistemas financieros. Y los autores describen esto como un factor rebaño donde se siguen los escenarios esperados a partir de la experiencia extranjera. Todo lo que mencioné recientemente se traduce en una serie de expectativas que afectan a los países de características similares que están sufriendo alguna crisis financiera. Y estas inversiones toman medidas para protegerse a sí mismas, pero el sector público las interpreta como señales negativas. Por lo que se aplican medidas proteccionistas para completar el escenario especulado al que se estaba intentando evitar. Por último, involuntariamente esto causa expansiones de las crisis de manera muy rápida y se saca como provecho de esta incertidumbre financiera global que se compete. Luego tenemos el texto de la Holy Trinity of Financial Contagion, escrito por Kaminsky, el cual propone, a diferencia de lo que proponía el texto anterior, un proceso mucho más gradual resultado de estas especulaciones. Este se enfoca en el efecto Fast and Furious, que implica la completa reducción o eliminación de las inversiones y flujos capitales hacia uno o varios países de un periodo de auge, sumado a que este anuncio va a ser repentino y va a ser muy choqueante para los países. Finalmente, deben existir también acreedores comunes que se encuentren al menos o la mayoría de los afectados, y estos pueden ser bancos internacionales, fondos mutuos, etc.
Estos elementos juntos representan la trinidad maldita del contagio financiero y sumado ya las dos perspectivas de los textos, se puede sugerir que convergen en que la globalización y la falta de regulaciones contribuyen al contagio financiero. Y ambas teorías coinciden en que el contagio financiero es un peligro real debido a la globalización de los mercados. Luego ya, continuando con Kaur, tenemos que respecto a su primera pregunta, es evidente que el campo de estudio ha tenido como un creciente y sostenido interés, con un aumento sostenido también del estudio, de su estudio en el tiempo. Esto empezó o tuvo su boom durante la pandemia y lo que fue posterior a él. Pero también su primer auge de crecimiento fue en la recesión económica y la crisis hipotecaria o la crisis subprime de Estados Unidos. Asimismo, también la autora destaca que los países que producen mayor literatura estarían siendo, por lejos, de Estados Unidos, siguiéndolo por el Reino Unido, Italia y Grecia. También realiza como un análisis de las instituciones y las revistas de mayor nivel de sus contribuciones, pero estas publicaciones están orientadas a un enfoque financiero y no se le da tanto un enfoque interdisciplinario a lo que sería el fenómeno. Por último, también habla de artículos que han generado mayor influencia y qué palabras, como las keywords, se han utilizado para identificar. Entonces, a partir de esto, ella detecta un problema dentro de la academia y es que existe un énfasis muy grande del contagio financiero a los efectos del mercado perteneciente a economías desarrolladas o bien grupos de estas, y hay pocos estudios sobre sus efectos en otros tipos de mercado y también en lo que no sería el hemisferio norte. Como prueba final, tenemos este como diagrama que realiza la autora donde ve una correlación donde los puntos rojos serían los aportes em, que se concentran relacionados al contagio financiero en las crisis bancarias, los verdes serían como el mercado asiático y el efecto rebaño, el azul serían las zonas europeas como marcadas por la pandemia. El amarillo sería el análisis del efecto de contagio en como los mercados de bienes raíces y el morado sería como eh, las coexcelentes. Y aunque estos elementos del tema mm, deben ser elaborados y deben moverse como en la academia, debe existir otro enfoque, sí se demarca como que es un campo que ha tenido un auge dentro de su estudio. Muchas gracias.